le había llegado desde hacía tiempo, rumores de que Joaquín Prat insultaba a Olga Moreno por los pasillos, la difamaba, decía cosas horribles de ella. Olga nunca ha sido locuaz, siempre ha sido sensible, siempre ha sido apocada, es la misma personalidad desde el año 98 que la conozco profesionalmente, la misma, exactamente igual, nunca se ha desenvuelto bien en los medios y es exactamente, no ha evolucionado en todos estos años de ninguna de las maneras. Es una mujer muy prudente, en la que efectivamente, como dice Marta, cuando no cuenta con todos los resortes para poder salir al paso, ni cuenta con todos el acuerdo de todo el mundo. Hoy tengo que contaros que resulta que Joaquín Prat, y esto no se lo había contado a nadie de la cadena, por eso digo que su despido puede... Esto es como la cancelación de Sálvame. ¿Cuándo? Ya veremos, pero se está hablando porque se le ha caído la careta. Que las tardes de Telecinco pues van a cambiar más todavía de lo que estaba pensado. Tanto es así que el programa de Joaquín Prat, como todos sabéis, que se iba a reducir al mínimo. Joaquín Prat, sabéis que se va por su baja paternal, se va a ir, va a dejar ya el programa. Pero atentos, porque en un movimiento de última hora, Joaquín Prat, que está hasta los mismísimos, escuchadlo bien, Joaquín Prat está hasta los mismísimos de la productora de Ana Rosa Quintana, de Unicorn, hasta el manejo de Telecinco. Ahora te pongo aquí, ahora te pongo allí, ahora te vienes para acá, ahora te vienes para acá. Han confirmado que hoy por hoy se sienten un poco engañados. Bueno, y escucha, no hace falta ser de alto nivel. Tú también. No hace falta ser de alto nivel. Con esa cara que pones, claro, por eso te digo que con esa cara que pones, tú también tienes pinta de que no te sientes muy cómodo con lo que te metiste. Bueno, pero no hace falta que lo digas tú, ya lo digo yo. Por eso. Lo digo yo. Entonces, sí, viendo este circo... A toro pasado sí que es verdad que yo personalmente, me arrepiento de haberme vacunado. Yo personalmente. Y yo también. Sois unos carcas y unos antiguos. Por lo demás, Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho. por supuesto. Que Rocío, Por supuesto. que si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre... Y mi madre también en una entrevista. En una. No, en una no, en varias. En 26.000 platos Mira, tu no padre, voy a en entrar al 26.000 trapo, de verdad. revistas La guerra tu de mi madre, padre Rocío. y de mi madre es... No. Me Oye, hubiese ¿te gustado puedo saber explicar? cómo hubiese sido tu actitud. Te la voy a explicar cómo ha sido durante todo este tiempo. O tu padre a ti te recuerdo... hubiese avisado cuando iba a hablar de tu madre, si tú tuvieses la edad que tienes ahora. Espera, hacemos una breve pausa y volvemos. Vayáis atando cabos del superfalso máximo traidor que es quién es Joaquín Prat. Viene muy fuerte de viernes y seguro que el tiempo justo de Joaquín Prat también. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, Patricia. Me han dicho que sea breve. Hoy se siente el plato del tiempo justo Macopi. Buen fin de. Maravilla. Uy, por favor. Que el señor la cogía fuera de cámaras, que la coquinaba, que le hablaba fatal, que la insultaba, que la humillaba, que la difamaba, que la miraba de arriba abajo y que Marta Riesco pensaba que todo esto era porque, bueno, pues claro, como estaba saliendo con Antonio David Flores, pues no, Marta, no. ¿Sabes quién te hizo la cama? Marta, ¿sabes quién te echó de Telecinco? Fidel Albiac. Hoy tengo que contaros que resulta que Joaquín Prat, y esto no se lo había contado a nadie de la cadena, por eso digo que su despido puede... Esto es como la cancelación de Sálvame. ¿Cuándo? Ya veremos, pero se está hablando porque se le ha caído la careta. Este señor es íntimo amigo de Fidelito, de Fidel Albiac, el Bombillas, desde hace tiempo. Ay, Joaquín, de lo que nos hemos enterado, pero lo tenían oculto. No se lo había dicho absolutamente a nadie. No se lo había dicho ni a Ana Rosa Quintana. Que Joaquín Prat era una malísima persona, que este señor tenía dos caras, que nosotros no conocíamos la verdadera cara de esta persona, pero que si lo conociéramos en privado, bueno, que era un ser absolutamente podrido, y dijo que le había llamado mucho la atención que Joaquín Prat hubiese fichado, atención,
hubiese fichado para su programa El Tiempo Justo a Olga Moreno, porque a ella le constaba que Joaquín Prat hablaba pestes, pero pestes, difamaciones de Olga Moreno detrás de las cámaras, decía que era una inútil, que tenía la inteligencia justa para pasar el día, que no valía para la televisión, que como colaboradora era un mojón pinchado en un palo. Entonces dijo Marta Riesco, me llama la atención de que Joaquín Prat la haya contratado como colaboradora para El Tiempo Justo y se siente delante de ella y le ponga una sonrisita cuando dijo ella, yo he sido testigo de las barbaridades que dice de Olga Moreno. Llevo años viendo la televisión española y creyendo que sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en este circo que llevan montado décadas alrededor de Rocío Carrasco y su familia. Creía que conocía los bandos, los motivos, las lealtades. Y esta semana me estés enterado de algo que ha tirado por tierra todo lo que pensaba que sabía. Porque hay un hombre que llevaba años sentado delante de una cámara con cara de no haber roto un plato en su vida, modulando su voz, sonriendo en el momento justo, tomando partido cuando le convenía y callando cuando le interesaba callar. Un hombre al que millones de espectadores han visto semana tras semana y han pensado que era exactamente lo que parecía. Y resulta que no. Resulta que ese hombre llevaba una vida paralela que nadie conocía, una amistad secreta que mantenía en las sombras, un plan trazado con frialdad y una lista de víctimas que ahora mismo están empezando a entender lo que les pasó realmente. Hoy hablamos de Joaquín Prat y de Fidel Albiach y de la alianza más sucia que se ha destapado en el corazón televisivo español en mucho tiempo. Pero antes de que te diga todo lo que sé, necesito que te quedes hasta el final, porque esta historia no termina donde tú crees que termina. Tiene más capas, más víctimas, y un final que todavía no ha llegado, pero que se está escribiendo ahora mismo. Vamos al principio. Hay una pregunta que mucha gente se han estado haciendo durante años sin encontrar respuesta. ¿Por qué Joaquín Prat reaccionaba de esa manera cuando el tema de Rocío Carrasco saltaba en televisión? No estoy hablando de tener una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. Estoy hablando de algo diferente, de esa intensidad particular, de ese tono que a veces rozaba la urgencia, de esos cortes en mitad del debate que parecían demasiado oportunos, de esas intervenciones donde la contundencia no cuadraba del todo con lo que se estaba discutiendo. Los espectadores más atentos lo notaban, lo comentaban entre ellos y lo achacaban al carácter del presentador, a sus convicciones, a su estilo. Nadie pensó que había otra explicación. Nadie pensó que detrás de cada una de esas reacciones podía haber algo mucho más concreto, mucho más personal, mucho más oscuro. Fidel Albiach. Ese es el nombre. Fidel Albiach, al que muchos conocen como el hombre que vive en la sombra de Rocío Carrasco, el que siempre está ahí sin estar del todo, el que habla poco en público, pero que según quienes lo conocen de verdad mueve los hilos de todo lo que rodea a su pareja, con una precisión que asusta. Fidel Albiach, que lleva años siendo el personaje más misterioso y más temido del entorno de Rocío Carrasco. Y resulta que Fidel Albiach y Joaquín Prat eran amigos íntimos, desde hace tiempo. Y esa amistad, esa relación que los dos guardaban como un secreto, no se la habían contado a nadie en la cadena, a nadie en el programa, ni siquiera a Ana Rosa Quintana, que lleva décadas trabajando con Joaquín Prat y que lo ha tenido a su lado en prácticamente todo. Ana Rosa no lo sabía, o eso es lo que se dice. Y si es verdad que no lo sabía, el nivel de traición que hay aquí es tan grande que cuesta procesarlo. Piénsalo un momento. Imagina que llevas años trabajando con alguien, que confías en ese alguien, que lo has defendido, que has apostado por él, que has construido algo juntos, y ese alguien, durante todo ese tiempo, ha mantenido en secreto una amistad íntima con el centro de uno de los conflictos más explosivos que ha generado tu programa, sin decírtelo, sin contártelo, moviéndose por las sombras mientras tú dabas la cara. Si eso no es una traición, alguien me tiene que explicar qué es, pero la amistad en sí misma podría ser simplemente eso, una amistad. La gente se conoce, conecta, se cae bien, se ve fuera de las cámaras. Eso no tiene por qué ser un problema. Lo que convierte esto en algo mucho más grave es lo que había detrás.
Porque no era solo una amistad, era un plan concreto, trazado con cabeza, orientado a un objetivo muy específico, y ese objetivo era acabar con todos los familiares de Rocío Carrasco que Telecinco había vuelto a contratar, los que Fidel Albiac llamaba, con ese desprecio tan suyo, la jauría. Pensemos en lo que eso significa. Fidel Albiac lleva años intentando por todos los medios eliminar de la ecuación pública a las personas que, según su visión, son enemigas de Rocío Carrasco. Hoy traigo una exclusiva que no es mía, es de Vibras en Corte. Le mando un beso enorme a su director, Pedro Serrano. Le tengo muchísima simpatía, además tengo línea directa con él y está 100% confirmada, ¿eh? Pero no es la enésima ida y venida de Agustín Etienne y Olga Moreno, sino la ruptura más que definitiva, más que definitiva. Esto va a dar mucho que hablar. ¿Por qué? Porque hay un mar de fondo detrás de toda esta ruptura que, bueno, está Agustín Etienne un poquito acojonado. Olga Moreno llevaba bastantes meses apartada de la televisión. Agustín Etienne es su representante y, bueno, pues por lo que ha investigado Vibras en Corte, Pedro Serrano, y por lo que estoy mirando yo y deduciendo yo, bueno, pues la razón por la que Olga Moreno estaba retirada de, bueno, pues el primer plano televisivo es porque a Agustín Etienne no le interesa para nada que ella hable de nada, ni en De Viernes ni en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque le van a preguntar por la ruptura, le van a preguntar por su ruptura sentimental que se ha producido hace meses y, bueno, pues sabéis lo que pasa cuando se habla de una ruptura sentimental, que se preguntan los motivos siempre. Entonces se ve que Agustín Etienne no quiere que se sepan los motivos. Él, bueno, pues está muy cómodo con el relato oficial, que era siempre el mismo, que había una distancia geográfica en la pareja, porque Olga Moreno pasa 15 días en Málaga porque tiene la guardia y custodia compartida con Antonio David Flores en relación con su hija menor de edad. Él estaba muy cómodo con este relato. La distancia, la diferencia geográfica, a mí es una cosa que nunca me ha convencido, porque eso es la distancia está ahí, distancia entre Málaga y Madrid, habiendo AVE pensado un poco sobre la demanda que quiere poner Gloria Camila a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Gloria Camila, la vas a perder, ¿eh? Ahora te voy a decir el porqué. Si la ganas, eso se catalogaría al nivel de milagro, siendo Agustín Etienne, que es servirle a Dios y al diablo, porque representa a los dos, a Gloria Camila y a Manuel Cortés. Entonces anda por ahí haciendo el egipcio, así, poniendo el cazo por aquí, poniendo el cazo por allá. Vamos a ver. Retírate, Manuel Cortés. ¿Quién se esconde detrás de Manuel Cortés? Pues Agustín Etienne, el representante de Manuel Cortés y de ella. Entonces, no sé por qué, llamadlo intuición femenina. Ahora os explico, estoy empezando a atar cabos de por qué Rocío Flores y Gloria Camila se han cabreado. Yo es que ya estoy empezando a atar cabos. Entonces yo esta noche os voy a explicar mi teoría. Yo pienso que Rocío Flores se ha cabreado con Gloria Camila porque ha tenido con ella una conversación y le ha dicho lo que ella ya descubrió hace tiempo. Y es que Agustín Etienne saldrá con Olga Moreno, apreciamos mucho a Olga Moreno, pero es un auténtico sinvergüenza. Vamos a ver que Agustín Etienne fue representante de Rocío Flores y Antonio David Flores. Ambos renunciaron a la representación de este sujeto en cuestión. He estado diciendo cuál era la versión oficial, la distancia geográfica o las infidelidades. ¿Verdad que sí, Agustín Etienne? O las infidelidades. ¡Ay! Si es que España es muy chica. Bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos. Vibras en Corte se ha asomado a las redes sociales de Olga Moreno y descubre, bueno, pues que una seguidora le escribe si era feliz. La típica pregunta de ¿eres feliz? ¿Existe Dios? Estas preguntas metafísicas muy profundas. ¿Qué tal, Olga Moreno? ¿Eres feliz? Y entonces ella contesta sinceramente, no del todo. Bueno, algo pasa con Mary. ¿Por qué escribe esto Olga Moreno? Bueno, pues lógicamente porque Olga Moreno quería que alguien se diera cuenta
alguien se diera cuenta, oye, que estoy diciendo que no soy feliz. Pero es que Olga, con el gallinero que hay, en la crónica social y en otras crónicas, más vale, cielo, que seas un poco explícita para que nos cosquemos. Entonces, ¿qué tiene Olga que tanto molesta a Terelu? ¿Será que Olga representa todo lo que las Campos nunca fueron? Una mujer trabajadora, madre ejemplar, discreta y que jamás vendió a sus hijos. ¿O es pura envidia de ver cómo una persona humilde consiguió el respeto que ellas nunca tuvieron pese a sus apellidos? ¿Y por qué ahora, cuando Olga estaba rehaciendo su vida tranquila? ¿Cuánta maldad hay que tener para atacar así? ¿Dónde están los límites éticos de la televisión española? ¿Y por qué Mediaset sigue protegiendo a las Campos mientras destruyen vidas? Esta no es una guerra mediática más, es un linchamiento premeditado. Y el público español empieza a despertar. Para entender lo que acaba de pasar, hay que recordar quién es Olga Moreno. No es una tertuliana profesional, no es una vendedora de exclusivas, no es alguien que viva del escándalo como las Campos. Olga es una diseñadora de moda que trabajó toda su vida de sol a sol en su taller de Málaga. Se levantaba a las 6 de la mañana, llevaba a los niños al colegio, preparaba desayunos, hacía comidas, ayudaba con los deberes, iba a las reuniones escolares, celebraba cumpleaños, curaba heridas, secaba lágrimas, eso durante más de 20 años. Rocío Flores no es hija biológica de Olga, pero fue Olga quien la crió cuando Rocío Carrasco decidió que su carrera mediática era más importante que sus hijos. Cuando Rocío Flores lloraba porque su madre no llamaba, era Olga quien la consolaba. Cuando necesitaba ropa para el colegio, era Olga quien se la compraba. Cuando tenía fiebre a las 3 de la madrugada, era Olga quien la llevaba al hospital. Eso es ser madre. No tener un apellido famoso ni llorar en un plató cobrando 200.000 euros por entrevista. Durante años, Olga se mantuvo en segundo plano. Nunca buscó cámaras, nunca dio exclusivas, nunca atacó a nadie. Simplemente vivía, trabajaba, criaba, amaba a su familia. Hasta que en 2021, Rocío Carrasco decidió vender su docuserie. Y ahí comenzó el infierno para Olga, porque el relato de Rocío necesitaba villanos. Y Antonio David ya estaba señalado. Pero faltaba alguien más. Alguien a quien culpar de que los niños no la quisieran. Y ese alguien fue Olga. La mujer que los había criado con amor se convirtió en la cómplice del supuesto maltratador. Olga aguantó meses de ataques. En todos los programas de Telecinco la destrozaban, Terelu Campos incluida, porque Terelu, fiel defensora de Rocío Carrasco, se dedicó a insinuar que Olga había manipulado a los niños, que había sido cómplice del maltrato, que se había aprovechado de la situación, todo mentira, pero con Mediaset detrás, la mentira se convierte en verdad, hasta que Olga decidió defenderse. Entró en Supervivientes 2021 y ganó. Arrasó. El público la adoró, porque vieron lo que realmente era. Una mujer fuerte, trabajadora, leal, humilde, buena persona. Y eso el clan Campos no lo perdonó. Porque ellas, con todos sus recursos, con todos sus contactos, con todo su apellido televisivo, nunca habían conseguido ese cariño genuino. El público las tolera, pero no las quiere. A Olga sí la quiere. Y esa diferencia duele. Pasaron los años. Olga volvió a su vida normal, a su taller, a sus hijos, a su tranquilidad. Pero las Campos no olvidan y nunca perdonan. Y este año, 2025, Terelu decidió que era momento de vengarse. En marzo participó en Supervivientes 2025 y fue un desastre absoluto. Se quejaba constantemente, no ayudaba en las tareas, pedía tratos especiales. Terelu fueron una declaración de guerra, porque Terelu no soporta las críticas, y mucho menos de alguien a quien considera inferior. Así que cuando salió de Supervivientes a finales de marzo, fue directa a De Viernes y ahí respondió, pero no con argumentos, sino con veneno. Terelu se excusó diciendo que sus quejas eran privadas, que no quería molestar a sus compañeros. Falso. Las cámaras grabaron cada queja, cada gesto de superioridad, cada petición de trato especial. Sobre la pesca, dijo que le parecería egoísta hacerlo porque impediría a otros la supervivencia del grupo. Un argumento ridículo. Pescar es precisamente ayudar al grupo. Pero en la mente retorcida de Terelu, no pescar era generosidad. Y claro, Carmen Borrego, su hermana, estuvo ahí para defenderla, diciendo que Terelu es un ejemplo para muchas mujeres,
que en los momentos importantes jamás se queja. Mentira tras mentira. El público vio cómo se quejaba constantemente, pero la venganza de Terelu no termina ahí, porque desde ese momento, cada vez que tenía ocasión en De Viernes, lanzaba indirectas contra Olga, comentarios venenosos, insinuaciones y finalmente la bomba. En uno de los programas de finales de octubre, Terelu decidió soltar lo que llevaba guardando meses, información privada sobre el pasado de Olga, información que nadie había pedido, que no venía a cuento, pero que Terelu usó como arma. Según Terelu, Olga tenía un pasado que no contaba, que antes de conocer a Antonio David tuvo una relación que terminó mal, que trabajó en una empresa que luego tuvo problemas, que hay cosas de su vida anterior que ella prefiere olvidar. Todo dicho con ese tono de superioridad moral que caracteriza a las Campos, ese tono de estoy revelando algo grave cuando en realidad solo estaba destrozando la intimidad de una persona. El plató quedó en silencio. Algunos colaboradores intentaron frenarla, pero Terelu, lanzada, siguió. Porque una vez que las Campos huelen sangre, no paran. Y Terelu había esperado este momento durante meses, la oportunidad de vengarse de Olga por haber dicho la verdad sobre su patético paso por Supervivientes. Las redes sociales estallaron inmediatamente, pero no como Terelu esperaba. Los hashtags en defensa de Olga se multiplicaron. El rechazo a Terelu fue masivo, y los comentarios eran demoledores. Uno de ellos decía: ojalá Terelu se hubiese ocupado de educar a su hija como Olga lo hizo con los suyos, porque a los 3 los ha criado ella, no digo más. Otro comentaba: menuda bomba, eso lo sabemos todos, estuvo con su ex porque le interesaba vivir sin dar palo al agua, apoyando las mentiras. Pero la inmensa mayoría defendía a Olga. Madre mía, ¿hasta cuándo van a estar en la tele estas sinvergüenzas? Terelu no tiene vergüenza, defiende a la impresentable de Rocío Carrasco. Las Campos siempre guardando información de la gente para beneficiarse. El comentario más repetido era simple pero contundente. Donde esté Olga, que se quite Terelu. Y tenía razón, porque la comparación era devastadora. Olga, una mujer que crió 3 hijos, trabajó toda su vida, nunca vendió a nadie y solo quiere vivir tranquila. Frente a Terelu, que vive de su apellido, que vendió hasta la enfermedad de su madre, que nunca trabajó fuera de la televisión y que ataca a quien se le cruza. Olga, en su casa de Málaga, se enteró por los mensajes que le llegaban, cientos, miles, todos de apoyo, todos diciéndole que no estaba sola, que el público la quería, que Terelu era una miserable. Olga no lloró de miedo. Lloró de rabia, de impotencia, de no entender cómo alguien puede ser tan vil, porque lo que Terelu había revelado no era ningún secreto oscuro. Era simplemente que Olga, como cualquier persona normal, tuvo relaciones antes de Antonio David, que trabajó en diferentes sitios, que vivió una vida normal antes de convertirse en la mujer de un famoso. Cosas que cualquier ser humano tiene derecho a mantener privadas. Pero para Terelu, eso era munición, porque las Campos funcionan así. Guardan información, la retorcen y la usan cuando les conviene. Es su modus operandi desde hace décadas. Lo hicieron con su propia madre cuando estaba enferma. Lo hicieron con Alejandra Rubio cuando quedó embarazada siendo adolescente. Lo hicieron con todos los que se cruzaron en su camino y ahora le tocaba a Olga. La reacción de Olga fue digna. No salió corriendo a vender una exclusiva como haría una Campos. No montó un show llorando en televisión. Simplemente escribió un mensaje en sus redes sociales. Hay gente que no soporta ver felices a los demás. Gente que vive de destrozar porque su propia vida es un desastre. Yo he trabajado toda mi vida, he criado a mis hijos con amor y no tengo nada de qué avergonzarme. Si alguien quiere seguir atacándome, adelante. Pero sepa que el público ya sabe quién es quién. El mensaje se hizo viral, los comentarios de apoyo se multiplicaron por miles y lo más importante, empezaron a recordar todas las miserias de Terelu. Las exclusivas vendidas, los problemas con Hacienda, la empresa que montó con Carmen y quebró dejando deudas, las veces que prometió donar dinero a causas benéficas y nunca lo hizo. Todo salió a la luz, porque Internet tiene memoria, y el público está harto de hipócritas. Rocío Flores, por supuesto, salió inmediatamente en defensa de Olga. En sus redes escribió: «Lo que han hecho con Olga no tiene nombre. Es la mejor persona que conozco. Me crió,
Me cuidó, me quiso cuando otros me abandonaron, y ahora la atacan por decir la verdad. Terelu Campos, si tienes algo que decir, dilo con pruebas, pero deja de usar la televisión para destrozar a gente buena. Antonio David, en su canal de YouTube, dedicó un vídeo completo al tema, y fue demoledor. Desmontó punto por punto las insinuaciones de Terelu. Explicó que Olga trabajó en diferentes empresas antes de conocerlo, que tuvo relaciones como cualquier persona, que su vida antes de ser famosa era la de una mujer normal y trabajadora, y que pretender usar eso como arma era de una bajeza moral absoluta. También recordó todas las veces que Terelu vendió información privada de otros, y remató diciendo: «Las Campos llevan décadas destrozando a quien se les cruza». Pero esta vez se han pasado, porque Olga no es como ellas. Olga tiene dignidad. Belén Esteban, siempre cautelosa para no enemistarse con nadie, esta vez se mojó un poco. En Ni que fuéramos, comentó Terelu, se ha pasado. Olga es una buena mujer. Y esto no hacía falta, no fue una defensa total. Pero viniendo de Belén, que siempre protege a las Campos, ya era algo. Kiko Matamoros fue más directo. Terelu ha cometido un error grave. Ha atacado a alguien muy querido por el público, y sin razón, porque ¿qué ha hecho Olga? Decir la verdad sobre su paso por Supervivientes. Pues eso no se perdona en el clan Campos. Pero la reacción más reveladora fue la de Carmen Borrego. Silencio absoluto. Ni una palabra en defensa de su hermana. Y eso dice mucho, porque Carmen sabe que lo que Terelu hizo es indefendible. Sabe que el público está del lado de Olga y prefiere no quemarse. Los programas de televisión tuvieron que abordar el tema. En De Viernes intentaron minimizarlo, pero la audiencia bombardeó las redes exigiendo que dejaran de proteger a Terelu. En Fiesta, el programa donde Terelu presenta desde julio la sección Aires de Fiesta los fines de semana junto a César Muñoz y Alex Blanquer, el ambiente fue tenso. Algunos colaboradores criticaron abiertamente el ataque a Olga, y Terelu tuvo que tragarse las críticas en silencio, porque por primera vez en su vida, Terelu no tiene escapatoria, no puede escudarse en su madre, porque María Teresa ya no está, no puede escudarse en su apellido, porque cada día vale menos, no puede escudarse en Mediaset, porque la cadena empieza a cansarse de los escándalos que genera, y sobre todo no puede escudarse en el público, porque el público la rechaza abiertamente. Las audiencias de los programas donde aparece Terelu están bajando, los espectadores cambian de canal cuando ella sale, y eso en televisión es lo único que importa, porque al final todo es negocio, y el negocio de Terelu ya no funciona. Los anunciantes empiezan a quejarse, no quieren que sus productos se asocien con una persona tan rechazada, y Mediaset, que solo entiende el lenguaje del dinero, empieza a plantearse si merece la pena seguir apostando por ella. Mientras tanto, Olga sigue su vida, trabajando en su taller, diseñando ropa, cuidando de su familia, disfrutando de sus hijos y recibiendo muestras de cariño constantes de la gente, porque la gente reconoce la autenticidad, y Olga es auténtica, no finge, no miente, no vende, simplemente es. Para entender completamente este conflicto, hay que analizar las diferencias entre ambas mujeres. Terelu Campos tiene 59 años, lleva más de 30 años en televisión, siempre como hija de María Teresa Campos, nunca construyó nada por sí misma, todo lo que tiene se lo debe a su madre, presentó algún programa menor, pero su verdadero trabajo siempre fue ser colaboradora, opinar, cotillear, vender exclusivas. Tuvo una hija, Alejandra Rubio, que quedó embarazada siendo adolescente, y en lugar de proteger su intimidad, la vendió. Montó empresas que quebraron, tuvo problemas con Hacienda, vendió la enfermedad de su madre, vendió su propia operación de pecho, prometiendo donar dinero que nunca donó. Ese es su currículum. Olga Moreno tiene 46 años, lleva más de 25 años trabajando como diseñadora. Montó su propio taller con su esfuerzo, sin ayudas, sin apellidos. Crió a 3 hijos, Rocío Flores, David Flores y Lola, su hija biológica. Los 3 bien educados, bien criados, con valores. Ganó Supervivientes con dignidad, sin quejas, sin tratos especiales, trabajando duro, y cuando salió, volvió a su vida normal, sin aprovecharse del triunfo para vender exclusivas, sin montar un circo mediático, simplemente volvió a trabajar. Ese es su currículum, la comparación es devastadora, y el público lo ve. Por eso apoya a Olga,
Por eso rechaza a Terelu, porque al final la gente no es tonta. Reconoce la autenticidad cuando la ve y reconoce la falsedad también. Este conflicto también revela algo más profundo sobre el mundo de la televisión española. Durante décadas, las Campos han sido intocables. Han dicho y hecho lo que han querido sin consecuencias. Han vendido intimidades ajenas. Han destrozado reputaciones. Han mentido. Han manipulado. Todo protegidas por Mediaset, porque traían audiencia, porque el apellido Campos vendía. Pero ese tiempo está acabando. María Teresa Campos murió. Y con ella se fue la única razón por la que Terelu y Carmen eran relevantes. Ahora son solo dos mujeres de mediana edad que viven de cotillear y vender exclusivas, sin talento especial, sin carisma, sin nada que ofrecer salvo veneno y hipocresía. Y el público empieza a cansarse. Las nuevas generaciones no las conocen, no les importan, no entienden por qué siguen en televisión, y las generaciones mayores, que las han visto durante años, empiezan a hartarse de tanta falsedad, de tanto llorar por dinero, de tanta venta de intimidades. El modelo de televisión que las Campos representan está agotado, y ellas son las últimas en darse cuenta. Por eso el ataque a Olga ha sido un error monumental, porque Olga representa lo contrario, representa el trabajo honrado, la discreción, la familia, los valores reales, no los valores de cartón que las Campos predican pero nunca practican. Y cuando el público tiene que elegir entre una trabajadora honesta y una vendedora de exclusivas, la elección es obvia. Además, está el factor generacional. Terelu y Carmen pertenecen a una generación de famosos que creían que la fama les daba derecho a todo, a opinar de todo, a inmiscuirse en vidas ajenas, a vender lo que fuera por dinero. Pero los tiempos han cambiado. La gente ya no acepta ese comportamiento. Exige autenticidad, exige coherencia, exige respeto. Y las Campos no tienen nada de eso. Son el ejemplo perfecto de la hipocresía televisiva. Hablan de familia mientras venden a la suya. Hablan de valores mientras no practican ninguno. Hablan de respeto mientras destrozan a otros. Y esa contradicción constante está empezando a pasarles factura. El caso de Olga Moreno también pone de manifiesto otro problema del sistema mediático español, la protección que ciertas figuras reciben de las cadenas. Terelu puede decir lo que quiera sobre quien quiera sin consecuencias, porque Mediaset la protege. Tiene contrato, tiene programas, tiene cobertura, pero si alguien como Olga intenta defenderse, se le cierran las puertas, se le niega el derecho a réplica, se la margina. Esa asimetría es indignante y el público lo percibe. Por eso cada vez más gente se pasa a plataformas alternativas, a YouTube, a podcasts, a medios digitales donde no existe esa protección corporativa, donde las mentiras se desmontan, donde la verdad tiene espacio y donde figuras como Antonio David pueden contar su versión sin censura. La televisión tradicional está perdiendo credibilidad y casos como este lo aceleran, porque cuando la gente ve que se protege a los mentirosos y se ataca a los honestos, pierde la confianza. Y una vez perdida es muy difícil recuperarla. Por otro lado está el papel de las redes sociales. Antes, cuando las Campos atacaban a alguien, esa persona no tenía forma de defenderse. Solo podía aguantar los golpes y esperar que el temporal pasara. Pero ahora, con Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cualquiera puede contar su versión, puede defenderse, puede mostrar pruebas y puede llegar directamente a millones de personas sin intermediarios. Olga lo ha hecho perfectamente. No han entrado al barro, no ha montado un show, simplemente ha dicho su verdad con dignidad. Y el público la ha creído, porque su mensaje es coherente con su vida, con sus actos, con todo lo que ha demostrado durante años. Mientras tanto, Terelu sigue encerrada en su burbuja, creyendo que el apellido Campos todavía significa algo, que el público la quiere, que puede seguir haciéndolo de siempre sin consecuencias. Pero la realidad es muy distinta, su tiempo se acaba. Su relevancia disminuye, y cada ataque miserable como este solo acelera su caída. Los compañeros de profesión también empiezan a marcar distancia. Nadie quiere asociarse con alguien tan tóxico. Nadie quiere que su imagen se vincule con la de Terelu, porque saben que el público la rechaza. Y en televisión, asociarse con alguien rechazado es un suicidio profesional. Incluso dentro de Mediaset hay movimientos, productores que prefieren no contar con ella, directores que buscan alternativas, ejecutivos que empiezan a ver que el coste de mantenerla supera los beneficios, porque sí, tiene contrato,
Pero los contratos se pueden romper, sobre todo cuando las audiencias caen. Y las audiencias de Terelu no paran de caer. Este caso también muestra la diferencia entre fama y respeto. Terelu es famosa, pero no es respetada. Olga no es famosa en el sentido tradicional, pero es profundamente respetada. Y a largo plazo, el respeto vale mucho más que la fama efímera, porque la fama se puede comprar, se puede fabricar, se puede mantener con escándalos, pero el respeto hay que ganárselo, con hechos, con coherencia, con autenticidad. Y Olga lo tiene, Terelu no. La pregunta ahora es qué pasará a continuación. Olga ya ha dejado claro que no va a tolerar más ataques, que tiene límites, que su paciencia se agotó y que si es necesario tomará medidas legales, porque hay leyes que protegen la intimidad, que sancionan la difamación, que castigan el uso malintencionado de información privada. Terelu debería tener miedo, porque esta vez ha atacado a alguien que tiene medios para defenderse, que tiene apoyo popular masivo y que tiene razón. Una combinación peligrosa para alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. El público espera con interés el siguiente capítulo de esta historia, porque sabe que Olga no va a quedarse callada, que Rocío Flores la defenderá a muerte, que Antonio David tiene información guardada sobre las Campos y que cuando todo explote, el terremoto será de proporciones históricas. Mientras tanto, las Campos intentan minimizar el daño. Carmen sigue en silencio. Terelu hace declaraciones tibias intentando justificarse, pero nadie les cree, porque su historial habla por sí solo. Décadas de mentiras, de ventas, de traiciones, de ataques, todo documentado, todo recordado, todo en internet para quien quiera verlo. Este es el principio del fin para las Campos. Quizá tarden meses o años en desaparecer completamente, pero su declive es inevitable. Porque construyeron su carrera sobre arena, sobre el apellido de su madre, sobre la venta de intimidades, y cuando la arena se mueve, todo se derrumba. Olga, en cambio, construyó sobre roca, sobre trabajo, sobre amor, sobre valores reales, y esa construcción es sólida, resistente, duradera, puede recibir ataques, puede sufrir temporales, pero no se derrumba, porque tiene cimientos profundos. La moraleja de esta historia es simple: la honestidad siempre gana a largo plazo, el trabajo siempre supera a la venta, la autenticidad siempre vence a la falsedad. Puede que tarde, puede que sufra en el camino, pero al final siempre gana, y este caso lo demuestra perfectamente. Terelu Campos creyó que podía destruir a Olga Moreno con un ataque televisivo, pero lo único que consiguió fue destruirse a sí misma. Confirmó ante millones de personas lo que muchos ya sospechaban, que es una persona miserable, envidiosa, sin escrúpulos y profundamente infeliz, porque solo alguien muy infeliz necesita atacar a otros para sentirse bien. Olga Moreno, por su parte, ha salido más fuerte que nunca, con más apoyo, con más respeto y con la satisfacción de saber que hizo las cosas bien, que crió bien a esos niños, que trabajó honradamente y que el público, el verdadero juez, está de su lado, porque en este país la verdad se paga cara. Pero la dignidad no tiene precio y Olga Moreno tiene dignidad de sobra, mientras Terelu Campos solo tiene un apellido cada vez más manchado y un futuro cada vez más oscuro. Le había llegado desde hacía tiempo rumores de que Joaquín Prat insultaba a Olga Moreno por los pasillos, la difamaba, decía cosas horribles de ella. Olga nunca ha sido locuaz. Siempre ha sido sensible, siempre ha sido apocada. Es la misma personalidad desde el año 98 que la conozco profesionalmente. La misma, exactamente igual. Nunca se ha desenvuelto bien en los medios y es exactamente, no ha evolucionado en todos estos años de ninguna de las maneras. Es una mujer muy prudente, en la que efectivamente, como dice Marta, cuando no cuenta con todos los resortes para poder salir al paso, ni cuenta con todos el acuerdo de todo el mundo. Hoy tengo que contaros que resulta que Joaquín Prat, y esto no se lo había contado a nadie de la cadena, por eso digo que su despido puede... Esto es como la cancelación de Sálvame. ¿Cuándo? Ya veremos, pero se está hablando.